todo es un sueño. Ojalá que el que sueña, sueñe como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Buenas noches, amigas y amigos. ¿Cómo están? Esperemos que bien de salud. Ahora que hay un rebrote en México, no sé si en otros países sea igual de este virus que anda atacando a algunas personas, algunos sectores, pero bueno. Les habla desde México su amigo Javier Molina. Hoy contamos ya con la presencia, como siempre, de nuestra compañera Patricia Barba y el compañero Fernando Valdivia. Vamos a hacer un comentario, vamos a trabajar los sucesos que han pasado en Bolivia después del triunfo del domingo pasado, que fue muy alentador para la democracia y para los pueblos latinoamericanos, y también para el mundo que hace o lucha por un progreso. Luego pasaremos a Colombia, porque hay una movilización que tiene una carga de olvido por parte de la estructura gubernamental colombiana. Y finalmente queremos informarle de los sucesos chilenos y de lo que está en juego para el próximo domingo en las votaciones, que ya no sabemos si son para modificar la Constitución, para proponer unas nuevas normas, porque desde que la Junta Militar chilena o Pinochet cambió la Constitución, desde entonces parece que sigue encarcelada la sociedad chilena en ese marco constitucional y represivo. Así que le doy la bienvenida a Pati. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Fernando. A Frauke y a Jesús y a todos los que nos siguen. Muy buenas noches. Muchas gracias. Fernando, ¿qué nos puedes platicar del proceso que pasó en Colombia y los siguientes sucesos a partir del domingo pasado? Platícanos, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, muy agradecido por esta invitación. Y comentarte que contra todo pronóstico mediático, pues se dio una victoria contundente del pueblo boliviano en las elecciones pasadas. Ya tenemos hace unas horas el resultado oficial que establece que el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, y su candidato vicepresidencial, el compañero y hermano David Choquehuanca, ha triunfado con un porcentaje superior al 55%. Despejar mi socialismo. Pongo candidato socialismo porque esa y no otra es la definición que ellos mismos se adjudicaron para desarrollar trabajo proselitista para que no vuelva el MAS. Esa fue la consolidadora de esa oposición que finalmente ha quedado derrotada y bueno, esto ha tenido varias implicancias. Adelante, danos un poco más de información, sobre todo de los acontecimientos que luego se sucedieron allá después del lunes, reacciones nacionales e internacionales. Nos gustaría conocer tu visión desde allá, desde Colombia. Bueno, desde Bolivia, sí. Mira, perdón, de Bolivia, pero sí. perdón. Nuestra patria grande es tan grande que hay tantos países, ¿verdad? Bueno, no, yo creo que las reacciones más importantes se vinieron dando desde el momento de que culminó el proceso del sufragio, vale decir, el domingo en la noche. El primer hecho importante a notar fue que los resultados no se dieron a conocer, los resultados en boca de una, sino hasta pasada la medianoche del día lunes. Por lo tanto, existió
un periodo de 5 o 6 horas de absoluta incertidumbre en la ciudadanía, por un lado, pero por otro, esta falta de resultados indicaba que algo iba bien o algo iba mal. Iba bien para el movimiento al socialismo e iba mal para la oposición, que no se atrevía a cantar los resultados. Luego, casi a medianoche, con la aparición ya de los resultados en boca de urna, lo primero que pudimos constatar como sorpresivo fue el reconocimiento por parte de la presidenta de facto, a la autoproclamada presidenta Yanine Áñez, que tuvo que admitir que el movimiento al socialismo había triunfado en las elecciones. Y luego, posteriormente, han habido sucesivos pronunciamientos que tuvieron una gran significación para este reconocimiento del triunfo electoral del MAS. Entre ellos debo decir que ha tenido que reconocer que el movimiento al socialismo triunfó en todo el frente electoral y que por lo tanto no había ningún indicio de fraude en esta oportunidad. Deberé destacar como manera anecdótica una cuestión que me parece vital, y es que ustedes saben que el golpe de noviembre del año pasado tuvo como base un informe de la OEA que establecía que hubo un fraude sistemático y que esto había deslegitimado las anteriores elecciones. Un estudio comparativo hecho recientemente por la CELAC ha mostrado que las mesas electorales que han sido puestas como prueba irrefutable por parte de la OEA y de esa misión electoral han recibido en esta elección, si no exactamente la misma votación que fue cuestionada el año pasado, incluso un poco más. Por lo tanto, ha quedado de esa manera también desvirtuada la famosa hipótesis de un fraude electoral el año pasado. Esa es una implicancia muy importante porque ha puesto en tela de juicio el papel de la OEA y de su secretario general. Deberé decir también que diversos candidatos de oposición sucesivamente fueron reconociendo el triunfo del MAS. Era imposible desconocerlo, y lo que sí sorprendió fue la abismal diferencia entre el primero y el segundo. Abismal diferencia que es casi el doble, 55 contra 28, y esto se debe a que mediáticamente se trabajó muchísimo la idea de que las elecciones estaban relativamente emparejadas entre los dos candidatos principales. Esto fue una falaz mentira que fue propagada abiertamente por todos los medios que se alinearon en Bolivia con la consigna todo menos el MAS, todo menos el retorno del MAS al gobierno. Entonces, esta hipótesis también de una supuesta segunda vuelta quedó virtualmente deshecha y por lo tanto quedó allanado el triunfo electoral y su reconocimiento. Sin embargo, debo decir que el candidato de la ultraderecha, Fernando Cacho, que se está perdiendo la voz, Fernando. Y ha señalado su protesta y su desconocimiento del resultado electoral, alegando un fraude que nadie sabe en qué consiste. Han hecho una conferencia de prensa en la que han mostrado algunas evidencias, les ha hecho notar que varias de las pruebas que se presentaban en realidad correspondía a actas de elecciones pasadas y no precisamente de estas. Sin embargo, esta opción de la ultraderecha todavía continúa en su pataleo, ha promovido un par de cabildos o mitines acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es su fuerte electoral, donde efectivamente ha triunfado con un 45% sobre un 36% del MAS, me refiero al departamento, que es como un estado, digamos, en México, y esto les ha dado pie para querer desconocer y argumentar que lo que debería haber hecho el Tribunal Electoral en su momento era quitarle la sigla al MAS y evitar su participación en las elecciones, una propuesta que incluso fue convertida en demanda judicial, pero que no prosperó en su momento y que hoy en día ya resulta absolutamente extemporánea. Luego, las sucesivas declaraciones de diferentes presidentes de todo el mundo
han venido a convalidar ya este triunfo y creemos nosotros que ya está allanado el camino para que Se pierde el sonido. probablemente este 8 de noviembre, que es día donde elegido. Esa es una síntesis de muchos hechos relevantes que han pasado en estas elecciones, pero creo que eso es lo fundamental para que sepan en toda América Latina, en México particularmente, qué es lo que se vino dando a partir de este domingo. Muy bien. Muchas gracias. Pati, tu comentario. Bueno, por supuesto que no dejamos de celebrar el aplastante triunfo del MAS, y muy sorprendente porque todos esperábamos que fuera a haber más resistencia por parte de tanto de Camacho como de Mesa, y más que nada de los poderes detrás de Mesa, ¿no? Que es el gobierno norteamericano y la oligarquía. Yo creo que no quisieron arriesgarse a repetir lo mismo del año pasado, que fue mundialmente condenado. Y yo creo que a partir de ahí se inició un declive de este grupo golpista, porque prácticamente muy pocos gobiernos le daban, digamos, le daban reconocimiento, ¿sí? Fue muy importante, y no porque seamos mexicanos, pero realmente fue muy importante la absoluta negativa del gobierno mexicano de reconocer a los golpistas, ¿no? Y no solo eso, sino lanzarse a Bolivia y traerse a Evo Morales y a parte de su gabinete. Pero voy más allá de eso. Si bien es cierto que estamos muy complacidos y que fue una victoria, vaya, muy, muy, muy notoria, Javier, no sé dónde te fuiste. En fin, yo creo que... Ay, perdón. Sí, tampoco veo, sí. Yo sí no descartaría que le estén apostando al desgaste de este nuevo gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca y todo lo que es el más, ¿no? Porque ellos a ellos no les gusta perder. Y cuando digo perder, no solamente me refiero al control de los importantísimos recursos naturales que tiene Bolivia, que son muy importantes, son de un gran peso financiero, económico a nivel mundial. Pero lo otro es que ellos no pueden darse el lujo de que se vuelva a formar un eje, digamos, o una comunidad que se refuerce otra vez la idea de la patria grande. Sucedió con Chávez, con Lula, con Dilma, con Rafael Correa, con el mismo Evo. Es decir, hubo una corriente con los Kirchner, por supuesto, hubo una corriente ahí de gobiernos democráticos, muy progresistas, que resultaron como un descuido del imperio por estar metido en Siria y en el Medio Oriente, en sus tonterías, no tonterías, su política de control y esa línea, ese cordón umbilical que han tenido siempre con Israel, ¿no? Pero ahora tenemos este movimiento masivo que en Chile está tomando mucho peso. Ahorita entro lo de Chile porque no todos son miel sobre hojuelas. Ahí hay cosas que no son muy, digamos, gratificantes en lo que va a pasar este domingo. Hay aspectos ahí un poquito oscuros que no nos alegran del todo, digamos. Sí es bueno que la sociedad chilena esté otra vez, digamos, en este despertar, pero ahí hay aspectos que vamos a comentar más tarde. Respecto a Bolivia, yo creo que ellos le apuestan a un desgaste paulatino porque van a seguir presionando, van a seguir con una guerra de cuarta generación, un golpe blando, como lo están haciendo con el gobierno mexicano. O sea, con el gobierno mexicano tienen una guerra que el día de hoy, bueno, hace poco, hace unas horas,
miembros del Congreso le dirigieron una carta a Trump diciendo que cómo era posible que el gobierno mexicano estuviera defendiendo a Pemex, de conquistadores que no se les quita. Y yo creo que ellos van a seguir la misma línea con el nuevo gobierno. Es decir, van a estar con esta guerra sostenida, ya no sangrienta, ya no aguda, sino sostenida crónica, como lo han venido haciendo con Cuba, como lo han venido haciendo con Venezuela, que no es ininterrumpido, porque ellos nunca van a soltar el control y porque definitivamente no se van a arriesgar a que Chile se fortalezca este movimiento ciudadano, que se fortalezca en Colombia, Colombia es su patio trasero literal, con 7 bases que tienen ahí. Y un Iván Duque que tiene detrás al gobierno norteamericano, al que les rinde pleitesía. Ellos no se van a arriesgar a eso. Y a que posiblemente en la elección del año que viene de abril en Ecuador, sí gane el candidato que tiene la misma línea de Rafael Correa. Ellos van a ser cuidadosos. Y parecería que soy muy pesimista. No, soy realista, ¿no? A mí me preocupa mucho que todo este reconocimiento inmediato y que no haya habido, incluso el gobierno norteamericano les mandó un mensaje de felicitación a Luis Arce y a su vicepresidente. Yo nunca voy a creer que haya buena fe de parte del gobierno norteamericano, es una imposibilidad. Entonces, eso, en lugar de alegrarme, sí me preocupa, pero yo creo que tanto Luis Arce como su vicepresidente y todos los que van a componer su gabinete están muy conscientes de que hay que cuidarse de la serpiente, porque es una serpiente herida ahorita. Y no importa quién quede en la presidencia de Estados Unidos, es irrelevante. ¿Qué decir? Lo que cambia son los estilos nada más. Gracias, pues sí, efectivamente, creo que ahí tenemos muchas cosas que estarle pensando, sobre todo porque la derecha lo ha demostrado, que se vale de la mentira para confundir a la sociedad. Y es un absurdo, pero lo vemos que de nada, o sea, los valores que se enseñan a la sociedad, la derecha los implanta como para controlar a las sociedades subalternas de cada región, pero no para que ellos los respeten, no para que ellos los vivan y no para que ellos también se integren en un marco empático de la sociedad. Lo vemos aquí en México falseando mucha información, cosa totalmente fuera de lugar, fuera de contexto, pero que le apuestan a la despolitización social, a la ignorancia social, al analfabetismo político, para que sí haga mella, para que sí tenga efecto en esos grupos sociales que están alejados del interés común, del cuerpo social, del cuerpo político. Se quedaron colonizados con esta visión del individualismo, de tal manera que no se dan cuenta que la vida individual depende de los cuerpos colectivos, del cuerpo que cree, que desarrolle una sociedad. Entonces, tenemos encima otro grave problema. Si se sigue desarrollando este tipo de economía y si se sigue extendiendo la paralización social a través de esta llamada pandemia, puede que genere un déficit económico en los países latinoamericanos muy grave. Se piensa que en México puede llegar a más del 10.5%. Por lo tanto, la economía va a pegar, la falta de empleo, la falta de productividad va a pegar en los hogares de cada uno de estos países. A eso sumémosle que la derecha está acostumbrada a robar. En México, de una vez lo hago un comentario, en esta semana se dieron a conocer el robo a través de los fideicomisos, cómo se hacía. Bueno, yo no dudo que ese tipo de robos se hayan hecho en el último periodo en Bolivia,
y que esto me genera muchas suspicacias, porque aquí en este país se dieron contratos cuando faltaban 2 o 3 días para entregar el gobierno al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No sé cómo estén las cosas en Bolivia, pero también, por ejemplo, sé que en esta semana hubo atentados, hubo actos de violencia, hubo actos de provocación e incluso atacaron al líder de la COF, de la Central Obrera Boliviana. Entonces, quisiera también que en este sentido, tanto Fernando como tú, Pati, nos hicieran el favor de comentarnos los sucesos que para ustedes sí también les generan algún tipo de preocupación. Fernando. Bueno, yo coincido plenamente con las apreciaciones que han vertido ustedes. En este año la dictadura de Áñez, los récords de corrupción. Cada día, cada semana, había un conjunto de hechos irregulares que mostraban que esta dictadura, como bien dice el compañero, se dedicaba a robar. Eso es una condición sine qua non de todas las derechas en nuestro continente. Y en Bolivia no ha sido la excepción. Se han dedicado también a implementar una serie de políticas con la idea de desmontar todo el trabajo, el andamiaje que se realizó durante 14 años para construir un Estado plurinacional y volver a lo que nosotros llamamos la vieja república discriminadora y oligárquica que caracterizó a Bolivia durante décadas. Y estas no son cuestiones líricas, son hechos concretos. Han empezado a desmontar empresas nacionales que eran propiedad del Estado. Han puesto, pongo como un ejemplo, la empresa de aviación del Estado boliviano fue puesta bajo la gerencia de una empresa particular que era la competencia. Eso ya es una pauta de o significa en materia de competencia y demás. Bueno, no solamente ello, estos golpistas quedaron con la idea de que iban a hacer un gobierno de transición muy corto y que por lo tanto se iban a abocar simple y llanamente a convocar a nuevas elecciones. Se quedaron un año y en ese año, por ejemplo, han terminado por alinear a Bolivia en el marco de la diplomacia como una ficha más del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Estamos en el Grupo de Lima para atacar a Venezuela y aislarla. Hemos estado en diferentes foros apoyando todos los dictámenes del imperialismo norteamericano. Y eso es uno de los desafíos que el gobierno que va a entrar tiene por delante de manera inmediata. En el plano de la crisis que estamos sufriendo en materia de salud, ha sido verdaderamente desastroso el tratamiento que se le ha dado por parte de esta dictadura. Ustedes se han debido enterar que se hizo una compra de cientos de aparatos respiratorios con un sobreprecio vergonzoso, pero no es solamente el hecho de que se pagó mucho dinero por una cuestión que hasta por último uno podía decir por cuestiones de emergencia se podía haber hecho. Lo dramático es que luego se ha descubierto que esos respiradores no servían para el tratamiento para el que habían sido comprados. Eran respiradores ambulatorios, funcionamiento de un par de horas a lo sumo, puesto que para eso habían sido diseñados y fabricados. Nos los vendieron como respiradores que iban a solucionar la suerte de muchos pacientes que tienen que estar horas y días usando estos artefactos. Ese es un solo ejemplo, un pequeño ejemplo de lo mucho que se ha hecho de daño y seguramente en su momento van a tener que rendir cuentas. En el plano de la economía, reitero, un desastre total. En el plano de nuestras relaciones internacionales, ni qué se diga. En materia de educación, han clausurado el año escolar y han clausurado las clases
impidiendo que cientos de miles de estudiantes bolivianos tengan acceso a la educación, que no solamente era la educación, sino que iba acompañada del desayuno escolar, que era una suerte de un plus que recibía cada estudiante para mejorar su alimentación y su nutrición. Todo eso fue borrado de golpe y porrazo. ¿Por qué razón? No por miedo a la pandemia, de ninguna manera. Lo dijo el ministro en su momento. Fue por una acción política. Había que evitar que los maestros que empezaban a movilizarse junto a los estudiantes constituyeran una fuerza más de repudio a este gobierno. Entonces, en suma, como pueden ustedes ver, el panorama ha sido desolador. Yo coincido, además de ello, de que este desmontaje del aparato estatal y de todas las propuestas que se fueron desarrollando durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, viene acompañada obviamente por asesores extranjeros. En Bolivia, de la manera más impune, asesores norteamericanos fueron los que diseñaron todo este conjunto de políticas y acciones. Y por supuesto, como decía la compañera, no se han quedado ahora con los brazos cruzados. Yo creo que la conspiración contra el gobierno que se va a instalar el próximo mes de noviembre se ha iniciado el mismo día domingo que ha culminado el acto electoral. Y esa conspiración apunta en varios sentidos. En el plano económico, a asfixiarnos, a atarnos a compromisos financieros con el Fondo Monetario Internacional absolutamente desfavorables, que han sido pactados además sin el permiso del Congreso, como estipula la Constitución Política del Estado en Bolivia, y una serie de acciones en ese plano que están dejando en ruinas la economía nacional. En el plano de la salud, ya les he pintado el panorama, es un desafío enorme, pero allí también hay un sabotaje permanente. Entonces, estamos viendo que la mano del imperialismo va por ese lado, por el lado de minar lenta y paulatinamente las posibilidades de un gobierno popular. Yo creo que en ese sentido hay una serie de indicios, a cual más expresivo de lo que se está empezando a formular como una estrategia para debilitar lo antes posible al gobierno y de esa manera posibilitar el retorno al poder de la derecha. E inclusive vamos más allá en nuestra apreciación. Creemos inclusive que no les interesa tener un gobierno que les sea favorable a sus intereses. Lo que les interesa es lo que hicieron también en países del Medio Oriente, es decir, generar el caos, la anarquía, la división, el enfrentamiento, sin que les interese la suerte del país. Y de esa forma, en ese clima, poder saquear los recursos naturales a los que hacía mención la compañera. Y allí debo ser muy puntual, al menos en 3 aspectos. Uno, el litio. Ustedes saben, tenemos las reservas de litio más grandes del mundo en el Salar de Uyuni, que es motivo de la codicia de las transnacionales norteamericanas. En segundo lugar, esto es muy poco conocido, Bolivia es rica en las famosas tierras raras, es decir, minerales de carácter estratégico que sirven fundamentalmente para el desarrollo de tecnología de punta, principalmente empleada en el área militar. Y ese es uno de los botines que tiene en mente el gobierno de Estados Unidos y que nunca ha dejado de lado de mirarlos. Diré finalmente que la posición geopolítica se perdió la voz. El puente que puede significar entre el Atlántico y el Pacífico. Las grandes ideas formuladas durante el gobierno de Evo Morales, por ejemplo, la construcción de un ferrocarril bioceánico, han quedado paralizadas. Estas propuestas, o por falta de dinero o por falta de incentivos, han sido deliberadamente detenidas todas las obras y estudios con la finalidad de que Bolivia pierda esta oportunidad de constituirse en un eslabón de la unidad latinoamericana y que pueda seguir avanzando en el crecimiento de su economía.
Como verán, podríamos hablar muchísimo al respecto, pero me quedo en estos breves ejemplos que dan una pauta de la gravedad de la situación. Gracias, Fernando. Pati, ¿qué nos puedes agregar? Sin querer entrar en este tema tan polémico, tan extremadamente polémico que se llama la pandemia, no voy a entrar en ese tema, pero voy a decir algo. Sin duda alguna, la pandemia a quienes más ha beneficiado es al fondo más infame. De acuerdo. Al Congreso de Washington. Es indiscutible. Ha beneficiado a las grandes empresas de la tecnología que ahora tienen a todo el mundo utilizando sus plataformas. Han quebrado economías y aquí voy a una característica de la derecha. La derecha tiene una mente criminal y no estoy siendo maniquea ni nada por tienen una mente criminal, es decir, a ellos no les interesa descartar individuos, por cientos, y si les sirve para un propósito, hasta sus propios connacionales los descartan como si fueran cosas. Entonces, a mí me dicen, pero es que también los ha afectado a ellos, ha afectado a los pueblos de esas potencias, ¿sí? Que se dicen potencias porque tienen adentro, en el corazón, a élites megamillonarias, pero no quiere decir que el pueblo esté bien, ¿sí? Entonces, si ellos en sus cálculos maquiavélicos pueden sacrificar o tienen que sacrificar a sus propios connacionales, lo van a hacer así, en un tronar de dedos, sin que tengan la más mínima remordimiento de conciencia. Ahora, yo he mantenido una posición muy específica respecto de esta pandemia, ¿sí? Creo que está inflada, creo que han utilizado a la canalla mediática para convencer a golpe de estar todo el día, todo el santo día, diciendo miles de muertos, miles de quién sabe qué, y tantos contagios. El hecho real es que han paralizado economías, las han destruido. Y yo voy a decir una cosa, si tú destruyes una economía en un entorno que ya estaba en recesión y la paralizas porque convences a toda la gente de que qué barbaridad, el peligro es espantoso, lo que sea, tú dejas a esa, o sea, tú te conviertes en una posesión de la banca internacional, porque si no puedes pagar una deuda y además pides préstamos con esos intereses que ya le conocemos al fondo más infame, llegas a abarcar un porcentaje enorme de tu Producto Interno Bruto. Y si no puedes pagar, prácticamente se apoderan de tu país, porque ese es la meta. Apoderarse, destruir las economías y literalmente apoderarse. No permitir que los estados, que no haya estado nacional. Eso lo quieren destruir por completo. Esta pandemia es parte de toda esta guerra con la que un grupito, el grupito de siempre, quiere imponerse, pero ya bajo estos métodos, ¿no? Bajo esta otra modalidad, porque ellos van adaptándose. O sea, ya no les funciona el derramamiento de sangre, ya no les funciona la invasión, ya no. Quieren algo más permanente, quieren algo que disuelva la voluntad de los pueblos para seguir oponiéndose, para seguir en esa lucha de emancipación. Y definitivamente, como lo decía el compañero Fernando, yo estoy totalmente de acuerdo, han comprometido economías. Y repito, se han beneficiado los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Yo quisiera, pero lamentablemente
El miedo es una emoción muy poderosa. Y si tú te apoderas del miedo de la sociedad y se lo impones como una cárcel, la sociedad es capaz de renunciar a todos sus derechos, a todas sus libertades, como ha sucedido en la historia. La gente renuncia a sus libertades, renuncia a su dignidad y además permite todo tipo de atrocidades. Eso me asusta mucho. Me asusta mucho que no hayamos tenido la capacidad, y lo digo con mucho respeto, de decir no. Basta de manipulación. Porque a mí me queda clarísimo que esta es apenas otro ángulo. Es otro ángulo por el que han atacado, sobre todo, y han querido destrozar a gobiernos que les son adversos. Ellos pueden reconocer a quien quieran. Ellos reconocieron a López Obrador, pero quisieran que se desapareciera. Y lo van a seguir intentando. Lo van a seguir intentando. Tenemos un presidente extraordinario, pero ellos no van a quitar el dedo del renglón, como se dice. No sé si... Yo sé que es muy polémico lo que estoy diciendo, pero esa es la forma como lo he venido viendo y no puedo cambiar de punto de vista. Simplemente las cifras a mí no me dan para que se haya declarado a esto como una pandemia. No me dan las cifras. Y otros indicadores, o sea, que dices, no le veo, o sea, esto por más que le quieres encontrar el sentido, dices, esto no tiene... Voy a poner un ejemplo, y con esto me callo, y pasamos a lo de Chile. Pero voy a poner un ejemplo que es, o sea, vaya, la evidencia es tan clara. A ver, a ti te dicen que el cubrebocas te protege. Es una de las medidas, ¿no? Entonces, tú te subes a un avión, te obligan a traer el mamotreto aquí. Pero cuando te sirven una bebida, o cuando te sirven la comida, te lo tienes que quitar. Así es. Entonces, ¿qué cosa va a decir el virus? Ahorita me quedo quieto. Ahorita no ataco mientras comen, porque soy un virus muy cívico, soy muy respetuoso. Una vez que terminen de comer y que se pongan la cosa esa, me voy encima. A ver, no es solamente el hecho de que te ahogas con esa cosa, que te estás respirando tu propio dióxido de carbono, que estás respirándote todos los hongos y bacterias que se van acumulando en la telita, ¿no? No es solamente eso, es el impacto psicológico visual de que tú ves a la gente así y dices, algo anda muy mal, estoy en peligro. Mi vecino es el peligro, no me junto, no me reúno, no me organizo. O sea, ¿qué es esto? No, de veras, yo no puedo con eso. Mi mente me dice, no puede ser eso. Y estos rebrotes, entonces la misma de la derecha que está queriendo decir que la estrategia del presidente y del secretario de salud no funciona, porque es un pésimo presidente, no sabe lo que está haciendo. Entonces, los rebrotes aquí en México obedecen a esa táctica, ¿no? Esa estrategia que para mí es burda y es inmoral. Aquí me quedo. Gracias, Pati. Bueno, habría, como tú bien lo señalas, que discutir mucho sobre esto. Yo siempre parto de la práctica social, no de los cuerpos sociales, no de mis creencias, porque normalmente, o de mis opiniones, porque son aparte de ignorantes, y la ignorancia te da una subjetividad muy equivocada, muy irreal. Sin embargo, yo lo que sí sé es que desde la Primera Guerra Mundial, las potencias llegaron a un acuerdo para no matar a sus ejércitos a través de guerras químicas o bacteriológicas.
y así lo han hecho, y creo que la Segunda Guerra Mundial no tuvo mucho una expansión de este tipo, más bien fue de tipo bélico. Bien. También es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial murieron más personas por la confrontación entre la Guerra Fría que durante la Segunda Guerra Mundial, y es algo que casi por ahí no se aclara, no se reconoce. Y también tienes toda la razón, el miedo es el primer sentimiento que atraviesa por cualquier ser humano. Ahí dicen que son 5, no voy a hablar de los otros porque no soy un experto psicólogo, pero lo que sí sé que el miedo es lo primero que nos ha hecho que a veces nos salvemos o nos confiemos y nos cargue el patas de cabra, como dicen por acá. Bajo este esquema, yo quiero decir que a lo mejor yo no estoy diciendo que no destruya este miedo y este tipo de enfermedades, creadas o no, fabricadas o no, porque además no olvidemos que se trató de echarle la culpa a los chinos. Y anoche en el discurso, en esta disque comparecencia que dan para ver quién gana el discurso entre los candidatos de Norteamérica, igual se echaron la culpa a los chinos, ¿no? Aquí se trata de culpabilizar al otro, nunca de reconocer nuestros errores. Esa es la estrategia de los norteamericanos. Pero también yo creo que de cualquier país que tuviera que defenderse. El otro punto, y muy importante, pongamos por ejemplo, es que por medidas sanitarias, los compañeros de Venezuela lograron tener a raya la contaminación o la toxicidad en las personas por parte de esta bacteria o de este virus. Sin embargo, cuando expulsaron los países a los que les habían prometido a los venezolanos en la campaña de principio o primer semestre de año que los iban a apoyar, no antes, el primer trimestre y finales del año pasado, que hasta cantantes o artistas estuvieron involucrados en atacar a Venezuela, hubo un éxodo de muchos venezolanos que se fueron a distintos países vecinos de Venezuela. Regresaron y muchos de ellos, ahí fue cuando se disparó un poco la contaminación en el pueblo venezolano. Bien, yo lo que quiero decir es que a mí me ha tocado, hoy me enteré, por ejemplo, de varios compañeros luchadores sociales que han muerto por este virus, o a él por lo menos se le achaca. En conclusión, para no meternos mucho en una discusión que sí me voy a tener que informar para poder comprender o debatir tus puntos de vista, Pati, tendríamos que pensar que en la práctica no solo ha afectado la economía de los países, sino la vida de las personas cercanas y no tan cercanas. Y ese es un hecho real, que está indiscutible, que ahí está presente, que por eso yo no sé ahorita, ya no me dio tiempo conectarme, pero que a lo mejor la Ciudad de México regresaba a semáforo rojo. En fin, porque no hay una capacidad para atender tantos enfermos de problemas respiratorios en los hospitales. Esto es lo que yo te puedo decir como un hecho real. Y tengo compañeros periodistas, que a lo mejor en un próximo programa los invitamos, que cubren el sector salud, de medios serios como La Jornada, por ejemplo, ¿no? Que nos informan sobre hechos relevantes y que también han padecido, pues, la contaminación de este virus. Ahora, pasando a temas muy importantes en este proceso, sí es cierto, se paralizan las economías, no hay manera de sacar adelante las economías familiares, yo lo digo de forma personal, compañeros han perdido sus trabajos, compañeras y compañeros, y de pronto tenemos que hacerle frente a las necesidades porque tenemos el mal hábito, la mala costumbre de comer todos los días, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese problema pues nos lleva a que de pronto no tengamos para todo lo que estábamos acostumbrados a comer o a comprar. Además de que, por ejemplo, yo no sé si esté pasando, pero supongo que sí, en México, desde que llegó el actual presidente y el gobierno actual, no se han incrementado los precios para que obliguen
a que se dispare una carestía de los productos. Pero, por ejemplo, en el Estado de México, que es donde yo vivo, tenemos un problema grave. Les autorizaron desde el año pasado y por resistencias sociales, no habían incrementado en todos los lugares el precio del pasaje. No ha aumentado la gasolina, pero sin embargo, ellos sí han aumentado ya el precio del pasaje. Esto va a generar carestía, porque todos los productos se transportan se trasladan por medio del transporte y la gasolina al subir, subían todos. Ellos no ha subido la gasolina. Sin embargo, el precio lo han incrementado el transporte público, muy aliado a los intereses políticos del prianismo mexicano. No sé si esto pase lo mismo en Bolivia, con este gobierno de facto, que una de las cosas es encarecer, y hasta donde yo entendí, la economía boliviana perdió la clase media que creció durante los gobiernos de Evo Morales y del MAS, había logrado ascender, y ahora con este proceso parece que entraron otra vez a la pauperización, por lo que yo creo que sí vale la pena que nos comentaran ahí los compañeros cómo ha afectado esta pandemia o este virus o este miedo, llámenle como quieran para no entrar en controversia, a las economías, porque yo creo que sí nos ha afectado. A mí personalmente me ha afectado. Yo estaba dando clases en una escuela la cual nos dijo, señores, se acabó. Y nos quedamos sin trabajo ya hace algunos meses, ¿no? Entonces, esto es una muestra de cómo te afecta de manera directa o indirecta. Entonces, para que nosotros podamos un poco ver, y ya lo que nos dijo Fernando, de que además esto se presta para que la derecha compre productos, aparatos, medicinas, que además de encarecerse, normalmente tienen un sobreprecio y no sirven. Bueno, esa es mi opinión. Fernando, mira, yo escuchaba muy atentamente lo que mencionaba Pati, y pues mira, yo quiero aportar con una cuestioncita de este lado boliviano, y es que terminó también en una suerte de humor popular. Te pierde tu sonido, Fer. La famosa pamiapa del 6 de septiembre. Estamos completamente listos para ir a las elecciones, el sesium, que justo el 6 de septiembre íbamos a tener el pico más. No era recomendable hacer las elecciones el 6 de septiembre. Y de ahí las trasladaron a este 18 de octubre que ya se han realizado. Y entonces acá el humor popular decía, ¿quieres saber cuándo va a ser? Ya saben ustedes la respuesta, ¿no? Bueno, entonces es evidente que se ha manejado esto, por ejemplo, en el caso boliviano, en el plano político, con esa finalidad, ¿no? Durante un año nos voltearon de que no se podía hacer elecciones porque íbamos a las elecciones y al día siguiente empezábamos a morir como moscas contagiadas, ¿no? No ha ocurrido tal cosa y hemos hecho las elecciones, la gente ha ido a votar tomando las previsiones y asumiendo los protocolos que fueron establecidos. Ahora, yo creo que sin duda esto ha generado en la gente un cambio de vida, un cambio de conducta, un cambio de hábitos, etcétera. En algunos casos positivo y en la mayoría de los casos negativo. Entre lo positivo, yo creo que hemos aprendido a valorar muchísimo nuestra alimentación, hemos valorado ciudades sin humo, hemos valorado un retorno a cierta respecto a la naturaleza, que creo que debe servirnos para seguir reflexionando y cambiando de actitud, porque en Bolivia, por lo menos en ese pueblo masista que ha votado mayoritariamente en estas elecciones, el tema de la tierra, de la madre tierra, la Pachamama que llamamos nosotros en Aymara y en Quechua, es de un valor fundamental. Entonces, por lo tanto, creemos
que con esta pandemia se puede haber generado un tipo de conciencia al respecto. Pero por supuesto, en el No sé, Nuevamente, le decía yo a no se Frauke, escucha. le decía a Frauke que si podía restablecer la comunicación, porque a mí me interesa mucho escuchar a Fernando, pero se pierde mucho de sus comentarios. No sé si sería posible reintentarle o no sé en qué consiste. Tiene muy mal internet, Fernando, entonces por eso se queda congelado. Ahorita al parecer ojalá se pueda desconectar y volver a entrar a ver si así se mejora. Gracias. ¿Él lo hizo, Frauke? Ahorita está desconectado nada más con la cámara. Ya. Sigue conectado, pero a ver si ahorita se desconecta. Ya está. Ya entró. Claro. A ver, esperemos que ya. Fernando, no sé si pudieras repetir lo que nos estabas diciendo, porque sí, les decía que finalmente, que sintetizaba este señalamiento con que debemos rescatar nuevamente la alegría por la vida. Yo creo que eso es lo que más nos ha afectado con esta famosa pandemia, no pandemia. Pandemia. Es buen término. Sí, mira, a mí me gustaría muchísimo entrar a la confrontación de los dos proyectos. Lo que ocurrió el domingo en Bolivia no es más que la confrontación de dos proyectos, uno de ellos de depredación absoluta. Creo que sigue con los problemas del compañero, ¿verdad? Sí, se ha desconectado. Le entró una llamada. Ya. Sí. Te escucho. Sí, está bien. Me gustaría que el compañero también estuviera porque me interesa mucho su punto de vista. Bueno. Si quieren, lo esperamos para que sea interactivo, aunque luego en el programa lo tengamos que cortar. No sé si eso lo puede hacer Frauke. Ya está aquí. Se confrontan dos proyectos. El de la convivencia con la conservación del planeta, de nuestra casa, y la preservación de la vida. Ese es el proyecto que se defiende en Bolivia, que defiende el MAS, que defienden los pueblos originarios de toda la vida. Y el otro proyecto, el de máxima depredación, que es el de las élites, ¿no? Y son estas élites representadas por el Consenso de Washington, que tienen en la OMS a un organismo muy simulador, que está en consonancia con los intereses del Fondo Monetario, porque además provienen del mismo sistema de naciones, ¿sí? Se fundaron más o menos por la misma época. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Este exacerbado consumismo, esta reconcentración de la riqueza en unas cuantas élites y la depauperación salvaje de millones de seres humanos, díganos ustedes, ¿cómo se entiende que un organismo como la OMS condone este sistema de depredación que lleva al empobrecimiento extremo a millones de seres humanos? ¿Qué salud se puede conservar cuando tú no tienes ni siquiera acceso al alimento o al agua? Mucho menos tienes acceso a atención médica. Lo que estoy diciendo aquí es que estos dos proyectos tan dispares, el proyecto de depredación ha venido siendo condonado, apapachado, ¿sí?, por organismos como la OIT, la OMS, la UNESCO, la UNICEF y toda esa sopa de letras
adscritas a la Organización de las Naciones Unidas, y no han sabido establecer las bases para que todos los seres humanos estemos en condiciones de conservar una salud óptima. ¿Cómo conservas una salud óptima? Alimentándote de la mejor manera posible, de cosas naturales, pero tienes ahí una bola de transnacionales poderosísimas que te van envenenando con alimentos, entre comillas, que no son más que veneno, que te van a remitir permanentemente o te van a dejar en una condición de una absoluta dependencia de los grandes laboratorios. Es decir, si tú tuvieras una población sana, con un estándar de vida digno, sin carencias, alimentándose perfectamente bien, teniendo un sistema inmune muy sólido, sin miedos, sin tensión, sin miserias, sin limitaciones, ¿cuál es el sentido de que existan los grandes laboratorios? ¿Cómo para qué? Entonces, se necesita que tengamos a gente totalmente sometida, dependiente, enferma permanente, para poderla controlar de todas las maneras posibles y matarla cuando ya no nos sirva. Entonces, por eso el triunfo en Bolivia fue tan fundamental y nos toca a todos y nos debe interesar a todos, porque tendríamos que, como dices tú, Fernando, cambiar nuestro chip aquí arriba y dejar el consumismo y el comprarme lo más nuevo y lo más caro y el celular que acaba de salir y el carro. No, o sea, eso nos está acabando desde todos los puntos de vista. Y tú tienes a grandes poblaciones, a cientos de seres humanos que se mueren diario de hambre. Y mi pregunta aquí es, yo no digo que no te conduelas porque un ser humano se muere por la COVID, pero nos tendríamos que conmover muchísimo por los millones de niños, nada más de niños, que mueren por hambre, 6 millones anualmente, 6 millones. ¿Y quién dice algo? ¿Quién se escandaliza? Es que nos duele mucho las muertes por COVID. ¿Y no te duelen las muertes de niños por hambre? ¿No te duelen las muertes de la gente en África, en Biafra, en esos países donde diarios se caen como moscas? Eso no te duele. Es decir, estamos como en una suerte como de mucha simulación y los campeones de la simulación son, en primer lugar, para mí, la OMS, los hospitales, todo el sistema de salud que ve al ser humano como una fuente de enriquecimiento, pero no ve al ser humano como alguien al que hay que respetar, al que hay que crearle las condiciones idóneas para que no padezca, para que no se muera innecesariamente. Ese es el enfoque que le estoy dando. ¿Y por qué creo que tendríamos que ir más allá y cambiar nuestra actitud? Sí, hacia la alimentación, hacia el exacerbado consumismo, hacia valores que son antivalores y no estar aspirando a tener más, a progresar más, porque se toma el progreso o el éxito como tener 4 casas en lugar de 3, ¿no? Tener 5 carros en lugar de 4. Ese cambio de chip es el que tendríamos que asumir los pueblos que nos queremos emancipar y cambiar este sistema. Yo insisto, me genera, yo estoy de acuerdo con los argumentos de ustedes, pero me genera un poco de incertidumbre porque, por ejemplo, el debate sobre los 6 millones de niños que se mueren anualmente, desgraciadamente tenemos una humanidad que la individualizan tanto que no piensan en la humanidad, piensan en sí mismo, en su núcleo, en su familia. Los otros son los otros.
pero ese es un debate que tendríamos que dar en otro momento, porque yo quisiera que hoy regresáramos, por ejemplo, y que habláramos, si es posible, sobre el asunto de las movilizaciones que se están generando en Colombia, porque también son una parte importante, que son parte de la dignidad política de América Latina. Entonces, no sé si también ahí el compañero Fernando nos puede auxiliar con su comentario al respecto. Bueno, sin duda hacemos un seguimiento dentro de lo que es posible de lo que está ocurriendo en Colombia. Y digo dentro de lo que es posible porque quiero, digamos, refrescarles a ustedes una situación que se dio con el golpe de Estado. Nosotros, inmediatamente que se dio el golpe de Estado, fuimos prohibidos de mirar Telesur y de mirar Russia Today y de mirar todas las noticias alternativas que podían circular en el mundo. Se nos encerró en un marco mediático que era solamente la repetición de las noticias made in USA. Por lo tanto, eso ha significado para nosotros una grave limitación de conocimiento de la realidad latinoamericana en el día a día. Independientemente de este atenuante que lo menciono en materia informativa, el seguimiento que hemos hecho a través de las redes sociales nos muestra que en Colombia se han ido exacerbando paulatinamente las contradicciones y la situación de desastre que vive ese país, sobre todo en sus áreas rurales, muy golpeadas por las élites económicas que se han aprovechado y aprovechan todavía de las riquezas, de la acaparación de la tierra, del desplazamiento de los seres humanos, etc. Lo mencionaba Patti al principio, un país que tiene una gran cantidad de bases militares de Estados Unidos y que sin embargo es incapaz de resolver el problema del narcotráfico, lo que demuestra que este negocio, que al final de cuentas es un negocio y como tal está en la mira de los empresarios capitalistas, es algo que es recurrente, persistente y funcional a ese sistema. No es que ellos tengan interés en desactivar el narcotráfico. Yo creo que lo que ellos están desarrollando allí es una serie de acciones orientadas a controlar la producción y el mercado. En ese marco yo creo que las movilizaciones en Colombia están demostrando algo muy significativo, y es que el pueblo empieza a perder el miedo. Teníamos nosotros acá en Bolivia una gran compañera, Domitila Chungara, ella fue dirigente de las amas de casa de las minas, y ella nos repetía constantemente y nos hacía la pregunta, ¿ustedes piensan que el enemigo principal es el imperialismo? No, no lo es. ¿Creen ustedes que es el capitalismo? No. Y finalmente decía, el más grande enemigo que tenemos es el miedo. El día que venzamos el miedo, habremos hecho la revolución. Y yo creo que eso se está produciendo en Colombia y creo que es una magnífica señal para todos los pueblos de América Latina. Gracias. Ya está Pedro. Pedro, buenas noches. Buenas noches, un gusto, Javier. Saludos a todos. Sí, oye, mira, estábamos comentando ya sobre Colombia y las grandes movilizaciones que están dando el pueblo colombiano, pero nos gustaría, a mí por lo menos me gustaría que nos dieras un punto de vista y que nos platicaras, porque tú tienes mayor información de qué ha pasado después de la victoria del MAS del domingo para acá. Así que, por favor, danos tu opinión. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar en contacto con este programa muy importante para América Latina y el Caribe. La derecha fascista, violenta y criminal a la cabeza de el denominado Comité Cívico de Santa Cruz, que hoy tiene como su dirigente
a un señor llamado Rómulo Calvo y su brazo paramilitar violento de la Unión Juvenil Cruceñista estaban atrincherados queriendo confundir los resultados de la elección del domingo pasado en Bolivia. Hicieron intentos de posesionar nuevamente un supuesto fraude, mostrando algunos elementos inconsistentes como fotografías de algunas actas, pero que no fueron contundentes, es decir, no tuvieron el asidero necesario, fueron desmentidas porque eran fotografías inclusive del año pasado. Estaban promoviendo un paro cívico en el cuartel general de la derecha fascista en el departamento de Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz. No obstante de que más del 60% en el territorio del departamento de Santa Cruz, estoy hablando territorialmente, el MAS arrasó, el MAS ganó, es la segunda fuerza política en, vuelvo a repetir, en la trinchera, en el reducto, en el cuartel general de la derecha en Bolivia. Luis Fernando Camacho no estaba reconociendo los últimos los resultados y estaba generando actitudes de violencia, pero el mismo pueblo cruceño, el mismo pueblo boliviano no se lo ha permitido, Javier. Se ha revelado y ha dicho con mucha contundencia los transportistas, las amas de casa, la juventud, la misma juventud, algunas instituciones, incluso algunos medios de comunicación que participaron del golpe y estuvieron haciendo campaña para la derecha, dijeron ya no hay fuerza, ya no hay físico para un paro cívico o para desconocer, porque la victoria del movimiento al socialismo, del Partido del Pueblo en Bolivia ha sido contundente, categórica. Ya conocen ustedes los resultados, ha sobrepasado las expectativas a nivel nacional, a nivel internacional, y finalmente se han resignado han desistido de las movilizaciones. Ya veíamos algunos grupos que se articularon presionando al Tribunal Supremo Electoral, gritando y vociferando algunas consignas de rechazo a los nuevos resultados, pero les ganó el pueblo a los violentos, el pueblo le ganó al odio, el pueblo le ganó al racismo, el pueblo le ganó a los robos, al saqueo, el pueblo le ganó a este grupo criminal que tomó por asalto el poder en Bolivia a la cabeza de Luis Almagro, que hoy preside la Organización de Estados Americanos. Es un gran mensaje el de Bolivia hacia América Latina y el Caribe. Es un gran mensaje al mundo que se puede lograr en unidad vencer a el golpismo, a las fuerzas de la derecha conservadora, siempre y cuando estemos, reitero, unidos. Ese gran aporte de la comunidad internacional, de todos los activistas, de todos los hombres y mujeres, se ha roto. Aquí hay algo que hay que mencionar todo el tiempo, Javier. Se ha roto, por ejemplo, el cerco mediático que se tenía
a través de los medios de comunicación hegemónicos en Bolivia, de las diferentes redes televisivas, las radios, los medios escritos como Página 7, el periódico El Deber, así con nombre y apellido, porque la fuerza de la fuerza del pueblo unida a los medios populares que las radios comunitarias y los medios alternativos han coadyuvado mucho, y obviamente también las redes sociales. Cada ciudadano, cada activista, cada hombre y mujer comprometido con la patria grande estuvo generando un aporte militante, patriótico, revolucionario, para liberar al pueblo boliviano de la muerte, de la opresión, del golpismo, de las garras del imperio norteamericano, que tiene sed, que tiene hambre de los recursos naturales de nuestros pueblos. Ha quedado claro en el mensaje que Bolivia es un pueblo digno, que Bolivia es un pueblo que no está dispuesto a rendirse y no está dispuesto a estar bajo el yugo de la opresión, sobre todo de los operadores políticos de las transnacionales. Tenemos configurada la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional con una gran mayoría, 78 diputados y 21 senadores en total, casi 2/3 en la Asamblea, en el Parlamento, lo que se conoce afuera como la Cámara de Diputados y como la Cámara de Senadores. Hay un gran desafío, sin embargo, en adelante, que va a asumir el pueblo boliviano, liderado por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Eva Copa, la actual presidenta del Senado, ha indicado en una conferencia de prensa el día de hoy que el 29 de octubre se clausurará la Asamblea Legislativa Plurinacional saliente, y el 8 de noviembre se tomará el juramento de investidura al nuevo presidente en el Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos atentos a todo lo que ocurre en Bolivia, y obviamente eso tiene una relevancia y connotación a nivel internacional. Eso es lo que puedo compartir así de entrada. Creo que son insumos y datos importantes para tomarlos en cuenta. Muchas gracias. No sé si Fernando o Pati tengan alguna pregunta para Pedro. Bueno, si Fernando no tiene algo así, yo sí tengo dos cuestiones que comentar con Pedro. Pedro, qué gusto volver a saludarte. Aquí viene una nueva etapa para ese gran país, y nosotros, el nuevo gobierno, yo creo que ya se hizo cargo de las cosas que no hizo para garantizar, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas participaran en este golpe orquestado desde el imperio con el apoyo de la oligarquía boliviana, ¿no? Eso es por una parte. Yo creo que estamos seguros que ya tanto el presidente como su gabinete tendrían que estar tomando ya medidas como para cambiar, para que no se repita otra vez, para que la fuerza militar no vuelva a participar en una cosa tan desgarradora y tan sangrienta como lo ocurrido el año pasado. Y lo otro, no sé, como para que, digamos, la sociedad que todavía no alcanza a dimensionar la enorme importancia a nivel global que tiene el proyecto que impulsa el movimiento al socialismo, si se pudiera ya, digamos, instilar en la mente de cada boliviano la enorme importancia que tiene que ese proyecto de
del que depende la sobrevivencia del planeta y la continuidad de la vida, pero en una relación armónica con la naturaleza, si ya se haya metido así en la conciencia de cada boliviano, porque les decía yo a los compañeros, Pedro, que no me cabe la menor duda que el imperio, que las oligarquías van a continuar con una guerra de cuarta generación para debilitar al nuevo gobierno y decirle y dar el mensaje de que ya ven, no funcionó, el proyecto que el MAS impulsa pues no le sirve, etcétera, etcétera. Entonces, como para empezarse a blindar, Pedro. Perfecto. Es importante que podamos manifestar en este espacio algo categórico. Bolivia con estos resultados ha demostrado que no le cree al imperio, que no se va a dejar engañar con las políticas exteriores del gobierno norteamericano. Bolivia está consciente que votó contra el engaño, contra la mentira, contra la muerte, contra el racismo, contra la discriminación. Se ha derramado sangre. Están manchadas las manos de sangre de Luis Almagro, que dirige la Organización de Estados Americanos. Y el mundo lo tiene que saber y el mundo lo tiene que condenar. Tiene que haber una condena moral, una condena social, pero también tiene que haber una condena material. Tiene que renunciar Luis Almagro a ese cargo porque ha enlutado al pueblo boliviano, ha derramado sangre de hombres y mujeres indígenas. En eso yo quiero redundar. Tenemos que redundar y pedimos a través de estos espacios, a través de los medios de comunicación populares, a través de las radios comunitarias, por todos los medios que se pueda denunciar y hacer conocer la conducta criminal de Luis Almagro, que producto de un informe que presentó con un supuesto fraude, detonó la violencia, agarraron las armas, las tanquetas, los militares y acabaron con la vida de cerca de 40 hermanos indígenas y campesinos de Sacaba y Sencata. Y eso el mundo no lo tiene que tolerar, no lo tiene que perdonar. Son delitos de lesa humanidad, más de 500 detenidos, más de 1000 heridos, perseguidos políticos. Bolivia votó haciendo justicia, votó en contra, además de la corrupción, porque una vez tomaron el poder, saquearon los recursos de los bolivianos. No se sabe dónde han ido a parar cientos de miles de millones de bolivianos y dólares. Es más, últimamente estaban cambiando las reservas internacionales en oro por divisas norteamericanas. Eso ha llegado a un extremo y también lo tenemos que denunciar ante el mundo. Va a volver la paz, tiene que volver la tranquilidad, tiene que volver la institucionalidad y las instituciones de fuerza como la policía, como el ejército, obviamente que tienen que estar al lado de su pueblo, al lado de la gente, al lado de la soberanía del pueblo boliviano. Hay un mensaje enorme de estos resultados en las urnas del pasado domingo y más bien es al revés. Ahí, Patricia, el mensaje del pueblo boliviano
nos está haciendo tomar conciencia a nivel nacional, a nivel internacional, porque el hombre, la mujer aymara, quechua, guaraní, chiquitana, mojeña, guaraya, trinitaria, a las 5 de la mañana estaban trasladándose para cumplir con su voto, con su ejercicio democrático, con ese sentimiento de recuperar la Bolivia para los bolivianos. Eso quisiera transmitir, por favor, en este programa, porque es importante hacerlo notar. Claro que sí, es muy importante porque la educación cívica, el valor cívico, es muy importante resaltar. Otra vez, no sé si Fernando nos está escuchando, por si tenga alguna pregunta, pero lo que aprovecho es para pedirles que por favor ahora rápidamente hagamos un comentario sobre lo que está aconteciendo en Colombia, con estas movilizaciones reclamando su espacio a la vida en ese país hermano, que por lo que veo muchos de los participantes les han quitado sus tierras, les han asesinado a muchos dirigentes sociales de manera selectiva, y entonces quisiera que habláramos de este sentimiento que se ha desarrollado, que ha tomado mucha conciencia, parece ser, en el pueblo colombiano. Javier, te quiero pedir 2 minutos, porque quiero compartir Sí. con el compañero Pedro y por su conducto con los hermanos bolivianos este comunicado que como miembro de CONAICOP publicamos el día de hoy. A la comunidad internacional, a los pueblos que luchan por su emancipación, ratificando nuestro enorme respeto y admiración al valeroso y digno pueblo boliviano por su contundente triunfo contra el golpismo criminal responsable de incontables crímenes de lesa humanidad, manifestamos nuestro firme llamado para que el señor Luis Almagro Lemes, el muy desprestigiado secretario general de la igualmente desacreditada Organización de Estados Americanos, sea sometido a proceso penal por las innumerables violaciones del derecho internacional y los derechos humanos que han sido el sello de su gestión y que se derivan de su absoluta carencia de ética y decencia, que deberían ser distintivos en la conducta del dirigente de una organización cuya función debería ser la de garantizar el respeto por la soberanía de las naciones que la integran. La contundente victoria del pueblo boliviano, representado plenamente por el movimiento al socialismo, sobre el grupo golpista que bañó en sangre a aquella hermana nación, con el apoyo y aplauso del señor Almagro y el muy venido a menos Grupo de Lima, ambos entregados de manera desvergonzada a los intereses de las oligarquías transnacionales, demuestra sin lugar a dudas que el mentiroso informe emitido por la Organización de Estados Americanos en octubre de 2019 lo que buscaba era contravenir la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano que había ratificado en la presidencia de Bolivia al compañero Evo Morales Ayma. Toda la comunidad internacional fuimos testigos de las innumerables atrocidades perpetradas contra un pueblo que bajo la sabia y eficiente gestión del primer presidente indígena en los siglos XX y XXI de nuestra América, vio reivindicados todos sus derechos y que en aquellos días aciagos padeció brutales agresiones y violaciones de sus garantías individuales. Por todo lo anterior y por haber sido pieza principal en el infame golpe de Estado militar promovido y financiado desde las catacumbas del imperio más depredador de la historia contra nuestros hermanos bolivianos, es que exigimos que Luis Almagro Lemes no solo sea destituido de inmediato de su actual posición, sino que enfrente la justicia. Es lo mínimo que merece ese pueblo admirable y valiente. Que viva el pueblo de Bolivia y que viva la soberanía y dignidad de los pueblos. ¿Sí? CONAICOP. Y ahora bueno, sí, pues vamos a Colombia.
Sí, Pedro, también antes de que lograras conectarte por fallas técnicas, también quise y realcé la importancia de lo que hizo el gobierno mexicano al condenar a Almagro por sus actitudes y que además el representante de México en la CELAC y ante la OEA manifestaron su completo rechazo y le están conminando a que renuncie. También eso lo tengo que señalar porque es importante que el gobierno mexicano ha tomado una postura de respeto a la gran dignidad que nos mostró el domingo pasado el pueblo boliviano. Enhorabuena. Ahora sí, pasamos, si ustedes me lo permiten, a Colombia. Ya dije yo el prólogo, tenemos unas grandes movilizaciones en Colombia y quisiera su opinión. Se ha desconectado por problemas con el internet del compañero Fernando, ojalá y se pueda lograr conectar, pero aquí estamos nosotros para hablar sobre este tema. Ya está. A ver, Pati, ¿qué nos puedes decir? Nos estabas platicando sobre Colombia. Bueno, nos ibas a platicar sobre Colombia. Sí, yo creo que el pueblo colombiano, después de décadas de haber sido su territorio considerado como un virtual, no, literal patio trasero del imperio más depredador de la historia, tiene ahora, digamos, ha perdido ya el miedo. Yo creo que después de tanta depredación, de tanto salvajismo, de tanto abuso del que ha sido objeto por esos gobiernos tan absolutamente entregados, así sin ninguna simulación, como fue primero Álvaro Uribe, después el que le siguió. Es decir, ahí yo considero que los presidentes son figuras decorativas. Ahí el que realmente gobierna, 7 bases ahí. Entonces, lo que se está perfilando en Colombia, para empezar, se une a todos estos movimientos populares que están diciendo ya basta, ya no más, porque lo mismo que está este despertar del pueblo colombiano se está repitiendo también en Chile. También vamos a hablar de Chile. Tienen un reto inmenso y nosotros esperamos y los seguiremos acompañando en esta marcha hacia Bogotá, en la que están prácticamente diciéndole no más depredación, no más de este sistema, queremos otra cosa para nuestro país, ¿no? Y lo seguiremos acompañando. No sé, me gustaría mucho escuchar al compañero Pedro. Fer, también si tienes algún comentario con respecto a la movilización colombiana. Creo que no nos escucha o no sé si haya una desconexión. Fernando, ¿nos escuchas? Sí, yo los escucho perfectamente. No sé si nos pudieras hacer el acompañamiento con algún comentario sobre los acontecimientos de la hermana República de Colombia. Sí, yo había manifestado en un principio que eran indicadores de la pérdida del miedo y había traído a colación las palabras de nuestra compañera Domitila Chungara, que afirmaba que ese era el enemigo principal a vencer, el miedo, y que lo que estaba sucediendo en Colombia era precisamente ese despertar de la gente y esa pujanza que se va manifestando en las marchas de diversos sectores que van confluyendo en una sola conciencia nacional. Yo creo que esto es un hecho que ha ido increciendo, puesto que no se da de la noche a la mañana, es la acumulación de muchas y diversas movilizaciones que se han ido dando. Y yo creo que también responde a que se van cayendo una a una las mentiras del imperialismo. Es decir, por ejemplo, con el alto, o mejor dicho, con la paz firmada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, uno imaginaba que no tenían razón de ser las bases militares ni la presencia militar de Estados Unidos en ese país. Sin embargo, no ocurre ello, persisten los asesinatos
de los líderes sociales, la persecución, el desplazamiento de grandes contingentes campesinos, el acaparamiento de tierras, etcétera. Y todo ello muestra la putrefacción de un sistema que, creo yo, empieza a desmoronarse por la pujanza del pueblo colombiano. Gracias, Fer. Pedro, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, al respecto, como he venido siendo reiterativo en el mensaje, desde Bolivia, el pueblo sufrido, el pueblo masacrado, el pueblo que derramó su sangre por la libertad, este domingo indicaba, ha dado un mensaje a Sudamérica, América Latina, un mensaje a la humanidad. Bolivia ha tenido uno de los 3 mejores presidentes del mundo. Ese es Evo Morales, el primer presidente indígena. La gestión ha sido una gestión que es de conocimiento general, muy exitosa, pero que las fuerzas conservadoras de Bolivia, con apoyo de la embajada norteamericana, la CIA norteamericana, USAID, tomaron por asalto el poder en Bolivia, usando como pretexto el fraude, pero sin embargo lo que les incomoda, lo que siempre les ha incomodado es que un indígena, que un campesino sea presidente, gobierne el país y sobre todo gobierne para la gente. Recordemos que Evo Morales había sido sentenciado por las fuerzas conservadoras el año 2006, cuando asumió el poder, que no iba a durar en el gobierno porque se lo iba a retirar, se lo iba a sacar en 3 meses, en 90 días. Sin embargo, la gestión, el proceso, el proyecto político, hasta que fue intervenido, duró 14 años, donde se democratizó la riqueza, se democratizó el poder, se le dio dignidad a los bolivianos, pero lo que no le agrada al imperio es que los pueblos gocen de sus recursos, lo disfruten sus recursos, mejoren su calidad de vida, acaben con la pobreza y vivan dignamente. Hoy estoy convencido que va a haber un nuevo rostro de la geopolítica en América Latina y el Caribe. Hay una movilización importante en Chile. El domingo se va a llevar a cabo un plebiscito. Hay un ejercicio democrático en Venezuela también, y en Ecuador se prepara para su gran emancipación. El año que entra, en febrero, hay elecciones, hay un líder muy joven. Estamos convencidos, estamos seguros que el pueblo ecuatoriano retomará el sendero de la justicia social, de la libertad, de la inclusión. Estos gobiernos de derecha fascista han destrozado las economías, como ha ocurrido en 11 meses en Bolivia. Prácticamente el pueblo, la economía se ha ido por un tubo, está en los suelos. El crecimiento económico está negativo, hasta el -8 y -11% se prevé en el Producto Interno Bruto. El empleo
se ha desplomado, de un 4% de empleo, se ha disparado la falta de empleo en más de un 12% a 14%. La gente quiere trabajar, la gente quiere desarrollarse, la gente quiere pagar sus deudas, quiere estabilidad económica, por eso ha elegido a Lucho Arce, pero reitero, se va reconfigurando, hay una reconfiguración de la geopolítica en estos últimos tiempos, el rostro va cambiando nuevamente, se va retornando al ciclo del progresismo en América Latina, y eso nos llena de optimismo porque la gente vive con mayor dignidad, con mayor inclusión, sin discriminación, hay libertad de expresión, como no lo hay en estos gobiernos de derecha. Ahí ven cómo ha venido sufriendo Brasil, era la sexta economía mundial, hoy Brasil está con una crisis profunda, esperando que retorne nuevamente un gobierno del pueblo para que estabilice la economía y puedan salir también adelante. Tenemos que ser optimistas en esta línea, vencer, retomando y parafraseando a Domitila Chungara, vencer el miedo, que es uno de los principales enemigos, si no el más principal enemigo, vencer el miedo. Tenemos que neutralizar ese terror que nos siembran. Gracias que el pueblo boliviano se dio cuenta a tiempo y a pesar de las amenazas, a pesar de un estado de no derecho, a pesar de las muertes, a pesar de que te encarcelaban hasta por publicar en Facebook, el pueblo perdió el miedo y le ha dado la victoria contundente a un proyecto político que lo siente suyo, que lo siente propio. Se recuperan las políticas de Estado, los programas de salud, los programas de vivienda para la gente. Se acaba con la privatización, se rescatarán las empresas estratégicas y nuevamente en nuestros países viviremos un nuevo tiempo, una nueva era de paz, de prosperidad, de inclusión y de justicia social. Gracias, Pedro. Bueno, vamos a darle seguimiento a las movilizaciones que están pasando en estos dos pueblos que ahorita están en una algidez tremenda, como es el caso colombiano y el chileno. Precisamente hablando de Chile, quisiera que la compañera Patricia, porque al principio hizo un señalamiento muy importante, que era que no todo estaba en miel y que había dificultades y que había algunas controversias como en todo movimiento. La pregunta sería, ¿qué está en juego? ¿Qué realmente es lo que se va a hacer el domingo? ¿Qué es lo que se va a votar? Y aparte, ¿qué problemas creen que se generen? En fin, tenemos unos minutos todavía para hablar de esto, así que le pido a Patti que empiece ella, por favor. Sí, muchas gracias. Voy a enviar nada más un abrazo fraternal muy, muy solidario, no solamente a los colombianos que se están movilizando, sino a las FARC. Las FARC dieron una gran muestra de mucha voluntad política cuando van a La Habana y negocian para firmar la paz, pero el gobierno sometido al imperio simplemente traicionó todo, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido una lección para la sociedad colombiana que hoy está movilizándose, pero sí un reconocimiento enorme a las FARC. Ahora, ¿qué está pasando en Chile? Bueno, hubo una movilización en octubre 18 de 2019 que estaba
enfrentándose a esa estructura terrible en el primer país donde se ensayó el neoliberalismo y se le llamaba el milagro chileno, ¿no? Lo que sucede es que cuando sale Pinochet, no se instituye ninguna democracia en Chile. Hay una concertación de varios partidos y lo más trágico es que se conserva la misma constitución de Pinochet. Trágico. Entonces, este plebiscito se suponía que era para cambiar la constitución ahorita existente que favorece claramente a las grandes transnacionales, favorece a el capitalismo, favorece a los intereses de las oligarquías. El problema es que cuando ocurre esto, se afirman unos acuerdos por la paz y cuyo objetivo principal era bajar, digamos, no irse al fondo de que es el urgente cambio de esa constitución que está ahorita. Ese plebiscito tenía como por objeto, digamos, emitir una nueva constitución. Pero resulta que hay digamos, unas candados donde en este plebiscito no se va a permitir modificar los artículos más importantes de la Constitución pinochetista del 80, que favorece los intereses de los grandes empresarios. Eso es terrible, ¿no? Y no es que nosotros queramos demeritar el esfuerzo del pueblo chileno, ha estado en las calles todos los días, a pesar de todos los pesares. Pero esto es terrible, esa partidocracia existente que concertó y que llevó a gente como Michelle Bachelet, que no hizo más que traicionar no solamente un proyecto de cambio real en Chile, sino que continuó, le dio continuidad al neoliberalismo y ahora está felizmente en la ONU, supuestamente encargada de derechos humanos. Es una traidora. Y no solamente eso, está el Partido Comunista, donde está esta señorita, ¿cómo se llama la diputada? Esta diputada que cobró mucha visibilidad. Camila Vallejo. Y se han ido acomodando ahí. Y el caso es que los cambios reales, radicales, en el mejor sentido del término radical, que es irse a la raíz de los cambios, no están ocurriendo y no ocurrieron. Entonces, ahorita, para modificar o eliminar los artículos que quedaron, en los que sí va a votar el pueblo, se necesitan 2/3 partes, es decir, de los convencionistas. Otra cosa, aquí es terrible, los candidatos que se postulen para este plebiscito, para la convención, deben ser militantes de los partidos que están inscritos en los servicios electorales. ¿Qué es eso? ¿Qué no se supone que un plebiscito es popular por definición? ¿Cómo es que están limitando la participación nada más a militantes de partidos? Eso es a lo que yo le llamé, Javier, oscuros en todo esto que va a pasar. Y por supuesto que las organizaciones populares están conscientes de todo esto. Y lo que va a suceder es que se va a decir, bueno, ¿quiere usted una nueva constitución? Sí, o apruebo que haya una nueva constitución. ¿Qué órgano quiere usted que redacte la nueva constitución? Aquí hay 2 opciones, la convención constitucional mixta o una convención constitucional. Y el pueblo votará por una convención constitucional. Lo que estoy diciendo aquí es que si bien es cierto que es admirable todos estos esfuerzos que está haciendo el pueblo chileno para desbancar este régimen que los ha llevado a una situación de una extrema pobreza y carencia absoluta y no respeto de sus garantías, están estos candados y esto que ha venido ocurriendo y que puede que con este plebiscito no se llegue a los fines que este pueblo tan digno y tan valiente merece. Gracias, Pati. Bueno, no sé si alguno de nuestros compañeros quiera intervenir al respecto. Parece que no.
Bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad para decirles que es lamentable, primero, que habiendo pasado ya varias décadas, desde que afortunadamente Pinochet dejó el poder, no haya habido transformaciones de fondo. Ese es el primer elemento. Un segundo elemento es que esta revuelta popular, esta inconformidad social o popular, la partidocracia chilena de derecha y de izquierda no esté siendo consecuente con el movimiento y con la democracia, porque estos movimientos trascienden, van más allá de los reclamos locales. Hemos conocido estas movilizaciones y ahora entendemos un poco, y por eso les hacía la pregunta, porque los que no estamos allá, dentro de esa tierra chilena, tenemos que comprender qué se está jugando. Cuando hablamos en este programa de La Voz de la Patria Grande, es que nuestros destinos están hermanados y por lo tanto tenemos que saber qué pasa en cada uno de ellos, de estos países, y tenemos que darle seguimiento y apoyo, cobertura, porque los medios de comunicación oficiales o neoliberales o al servicio de la propiedad privada en todos estos países de nuestra patria grande, es decir, de América Latina, ocultan la verdad, deforman la verdad o mienten sobre la verdad de los hechos. Y los medios de comunicación alternativos como este en el cual estamos nosotros, tenemos la obligación de jugar una visión alternativa para desbloquear la colonización y el engaño hacia la sociedad. Así que el domingo nosotros vamos a transmitir este mismo programa, La Voz de la Patria Grande. Vamos a hablar de lo que está aconteciendo en Chile. Los compañeros que están aquí presentes pueden estar, si nos gustan acompañar, encantados, porque vamos a hablar no nada más de Chile, vamos a hablar otra vez de Colombia, vamos a hablar de Bolivia, por supuesto, porque tenemos que estar muy al pendiente de lo que está pasando en Bolivia, porque la derecha latinoamericana, no solamente boliviana, está al pendiente de lo que pasa en los países que hoy son avanzada de este cambio. México, Bolivia, que son Venezuela, por supuesto, que tenemos que estar acompañando, porque se habla tanto, se deforma tanto, que nosotros, yo creo que de cada 10 mexicanos que hablamos sobre Venezuela, 9 hablan mal de Venezuela. ¿Por qué? Por el aparato enorme que hay para confundir la verdad sobre Venezuela. Yo lo digo porque yo platico con los ciudadanos a pie y entonces muchos dicen, no, es que en Venezuela nunca hay que permitir que lleguemos a ser Venezuela. Y yo entre mí digo, carajo, ¿cómo es posible tanta desinformación? Y el problema es que nosotros no generamos grupos que hablara sobre la verdad. Y muchos youtuberos hablan sobre la verdad que está pasando en México, pero no sobre la verdad latinoamericana. Por eso es que para nosotros, es muy importante que abramos este espacio y esperemos que pronto se duplique, se triplique estos esfuerzos. Entonces, yo decía, y regresando a Chile, realmente es doloroso que no se esté abriendo las puertas a la participación democrática y que solo sean los partidos los que crean que son dueños de la verdad. Eso nos lleva a un aislamiento y a un rechazo. Yo creo que si ahora en Chile se formara un partido ciudadano con estos requerimientos, seguramente se llenaría de dignidad humana. Cuando yo he escuchado y he visto el papel denigrante de esta diputada chilena, que se hizo famosa por sus rebeldías antisistémicas, y que de pronto ahora parece ser que incluso condenó la antidemocracia en Venezuela o no sé en qué país, la verdad me molestó mucho ya
dije, hasta aquí, esta tipa la compraron, yo no sé cómo se le ocurre hablar estupideces de su propia raza, porque en el momento en que nosotros dejemos que a un pueblo, a una república como es la venezolana, se le aísle, se le esté ahogando, y después de ser un pueblo exitoso, hasta sus recursos económicos, sus reservas económicas se les expropien, me parece que no tiene nombre. En fin, esa es mi opinión. Y por último, les pido un comentario de 2 minutos para despedir el programa a cada uno. Quien quiera tomar la palabra está en libertad de hacerlo, por favor. Querido compañero, me animo a ser el primero en lanzar la piedra, muy impresionado por estos criterios de la patria grande que pensamos que solamente se dan en algunos círculos, pero vemos que es un sentimiento y un pensamiento. Voy a utilizar un término que utilizaba muchísimo nuestro entrañable Eduardo Galeano. Él decía, el sentipensamiento de nuestros pueblos trasciende las fronteras, y creo que el espíritu de la patria grande va ganando espacios. Yo pienso que en Chile efectivamente hay una democracia controlada, hay una democracia manipulada, pero que poco a poco el pueblo la está rompiendo ese cerco y está avanzando, y yo creo que lo fundamental, que es la enseñanza del pueblo boliviano, es la unidad en torno a un objetivo común. Yo creo que si Chile es capaz de avanzar hacia una nueva constitución, sabemos de las trampas y de los tejemenejes que le ponen de por medio, pero yo creo que los pueblos tienen la intuición y la inteligencia para darse cuenta de cuál es la verdadera esencia del problema. Y nuevamente agradecerles muchísimo por este espacio, reiterarles nuestra disposición para desde Bolivia continuar informando y compartiendo inquietudes, reflexiones, además de ello, sabedores de que somos una patria chica dentro de esta gran patria grande que va desde el Río Grande hasta la Patagonia. Muy agradecido y pues a la orden para cualquier otra convocatoria, y que tengan ustedes muy buenas noches. No, a ti, Fernando, muchas gracias. Pedro. Bien, muchas gracias. Yo quiero agradecer infinitamente a CONAICOP, a su director, a Rubén Suárez, por el trabajo que ha venido haciendo, un aporte cualitativo, cuantitativo, patriótico, revolucionario, comprometido con la causa de la gente que menos puede en la región. Hoy hemos escuchado con atención la nota, una carta muy conceptuosa, digna de resaltar y de agradecer a CONAICOP. Sentimos que no estamos solos porque también está la radio Numancia y este programa que nos permite amplificar nuestra voz, denunciar, hacernos escuchar, y eso es un aporte muy importante. Muy agradecido con todos ustedes. Acá hay un criterio que quiero resaltar, que creo que hay que tomarlo en cuenta. Lo que le pase a uno de nuestros pueblos, a una de nuestras naciones en América Latina, tiene que ser problema de toda la región. Tiene que llamarnos la atención y tenemos que ir ajustando mucha unidad. Por sobre todas las cosas, unidad. Tenemos que librar nuestra primera gran batalla en América Latina, que es la unidad. Es básico para poder derrotar a
el opresor. Chile, el pueblo chileno viene luchando porque entiende que necesita una nueva institucionalidad de su país. Hay que tener mucho cuidado con el republicanismo colonial. Hay que tener mucho cuidado con las estructuras de los estados coloniales, porque nos imponen democracia, esa democracia burguesa, esa democracia que solamente la manera que ha estado al servicio de la élite. Jugamos en su cancha con sus reglas. Lo que ha pasado en Bolivia, igualmente hemos ganado, pero ¿por qué hemos ganado? Porque la patria grande se unió, porque los bolivianos nos unimos, hicimos fuerza común y derrotamos a los criminales que tomaron por asalto el gobierno en Bolivia. Es una gran lección. Hay que avanzar sobre cambios estructurales en la medida de las posibilidades y la fuerza, refundando nuestros países. Bolivia está en transición todavía de el viejo Estado republicano a la construcción del nuevo Estado plurinacional de Bolivia, y ya ve cómo fue intervenido con un golpe de Estado, precisamente por los republicanistas que, amparados en la Biblia, amparados en la doctrina de la fe cristiana, poniendo como pretexto a Dios y usando otros símbolos, hablando, estigmatizando al pueblo de salvajes, de bestias humanas, de la peor forma, de la peor manera, con violencia, querían ponerle reversa a un proceso que ya sin duda alguna no va a ser posible que retorne al pasado. Pues creo que ese mensaje es muy importante a tiempo de concluir con el programa, reiterando nuestro saludo y nuestro agradecimiento por el espacio. Buenas noches, muchas gracias. No, gracias a ti, Pedro, un placer contar con tu opinión, con tu colaboración. No veo a mi compañera Patti. Yo quiero entonces, a nombre de todos los que intervenimos en este programa, darle las gracias. Como ya lo dijeron, lo que pase a un país, tarde o temprano le repercute a todos los demás. Yo sé, nunca lo pido, casi siempre se me olvida, pero hoy se lo voy a pedir. Afortunadamente luego he recibido opiniones, a veces personales y otras por chat, de que les ha gustado este programa. Por favor, si les gustó, denle un like para que tengamos cada vez más aceptación social. Estamos empezando, hace pocos, tenemos pocos programas, y quiero darle las gracias a todos los que nos acompañaron, pero sobre todo también a nuestros productores, a Frauqué y al compañero Jesús, que gracias a ellos es posible la transmisión de este programa. Les esperamos el día de mañana en otro programa de su servidor, Otras Voces, con el problema del Sindicato Mexicano de Electricistas y cómo ha sido o cómo fue la traición a la base trabajadora. Y el domingo, no se les olvide, 6 horas del nuevo horario, vamos a estar aquí hablando otra vez de la Patria Grande. Están invitados, por supuesto, espero que contar con la colaboración del compañero Pedro, de Fernando, de Patti, de todos aquellos. Vamos a invitar a algunos otros compañeros, sobre todo de Chile, para que nos platiquen qué está pasando en ese plebiscito, y por supuesto vamos a tratar de conseguir a un compañero colombiano para que también nos platique toda la bronca que hay de fondo con las movilizaciones en Colombia. Por estas y otras razones los invitamos a que no nos dejen de ver y les damos las gracias. Desde el Valle de México, desde el Valle de Anáhuac, se despide de ustedes Javier Molina, y mil gracias. Buenas noches.